Vamos a adentrarnos en la historia de un ser que sencillamente no debería existir. Se llama Raicierro y es una contradicción andante, una auténtica herejía nacida de la savia y el acero. Y esta frase, que se susurra entre los sabios, lo clava, captura toda la esencia de esta criatura imposible, porque no es solo una descripción, es un auténtico enigma. Nos habla de un final, sí, pero también de un comienzo, la muerte de lo natural para que nazca una conciencia artificial. A ver, para entender a Raicierro es fundamental entender dos fuerzas que son como el agua y el aceite. Por un lado tenemos al golem, pura orden inerte, obediencia ciega, sin alma, un propósito forjado en materia. Y en la otra esquina, el druida. Todo lo contrario, flujo vital, instinto caótico, pura esencia viva disuelta en la naturaleza. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una sola entidad sea las dos cosas a la vez? ¿Cómo se puede ser la raíz inquebrantable y al mismo tiempo el constructo inerte? Es que su mera existencia era una herejía, un desafío a las leyes de la naturaleza. Era la pregunta que el mundo no quería ni oír. Un corazón que no late, pero que sueña con lo más profundo del bosque. No tenía pulso, no, ni sangre, pero sentía la llamada de la luna y soñaba con la tierra húmeda. Era, en fin, un milagro aberrante. Y para entender de dónde sale esta criatura, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a una época muy oscura, de pura desesperación. Un tiempo en el que el mundo, tal y como lo conocían, se estaba muriendo. El mundo se enfrentaba a lo que llamaban una extinción silenciosa. La marcha de los reinos humanos avanzaba como una plaga, devorando la naturaleza. La escena era desoladora, una marea imparable de acero y fuego. Los santuarios vivos convertidos en cicatrices en la tierra. Y ante esta devastación, un pequeño grupo de druidas, los sempiternos, llegó a una conclusión terrible. Solo preservar ya no era suficiente. Y aquí está el quid de la cuestión, el giro radical. Rompieron las leyes más sagradas de su orden porque llegaron a una conclusión desesperada. Debían crear. Pasaron de ser guardianes a jugar a ser dioses. Decidieron forjar vida donde solo había diseño, meter un alma en lo inerte. Era su última carta, un intento a la desesperada para salvar su mundo. Así que, para hacer lo impensable, tuvieron que recurrir a algo prohibido, un ritual profano, un conocimiento que llevaba siglos enterrado y olvidado por una buena razón. Es que la propia definición ya lo dice todo. La semilla del silencio, un hechizo de simbiosis prohibida. Ellos sabían perfectamente que este rito era una blasfemia, que los condenaría, pero les dio igual. Lo hicieron de todos modos, en el bosque silencioso, un lugar que, por cierto, desde aquel día se quedó mudo. Ni un solo pájaro ha vuelto a cantar allí. Pero lo más fascinante de todo esto son los ingredientes que usaron, las 3 reliquias de la creación. Y no eran componentes mágicos cualquiera. Cada uno de ellos era una historia, una tragedia. Trozos del primer roble, que según cuentan habló con los dioses. Engranajes de la máquina que lloró, una máquina consciente que murió sola. Y para rematar, el polvo de los huesos de un archidruida traidor ejecutado precisamente por pensar con metal. Increíble. Y así fue la forja. Durante 7 lunas negras, en un círculo de runas arcanobotánicas, fueron combinando estas reliquias. Lo metieron todo en una bellota hueca y la sellaron en la 7ª luna. Y de ese crisol, de esa mezcla de desesperación y poder prohibido, nació Raicierro. Claro, algo así no podía pasar desapercibido. Cuando el Círculo Verde, la máxima autoridad, descubrió lo que habían hecho, su reacción no fue de asombro ni de curiosidad. Fue de pánico, de terror absoluto. Para ellos, Raicierro no era un salvador. Lo vieron como una grieta en el tejido mismo de la realidad, algo que no era ni vivo, ni muerto, ni natural, ni arcano. Veían el equilibrio del mundo como algo muy frágil, y esta criatura era una bomba de relojería que podía hacerlo saltar todo por los aires. Así que, por miedo, el Consejo dictó sentencia, y fue rápida y desde luego brutal. El veredicto fue absoluto, sin peros, sin debate, sin juicio. No hubo piedad. La condena por su acto de creación no fue el exilio, ni la cárcel. Fue, simple y llanamente, la aniquilación total. Y los castigos, nos dan una idea de hasta qué punto estaban aterrorizados. No se conformaron con matarlos, se aseguraron de borrar hasta el último rastro de su existencia. Primero, el fuego del alba, llamas sagradas que consumieron el bosque sin dejar ni una ceniza. Segundo, los nombres borrados, sus nombres arrancados de los anillos del recuerdo. Y tercero, el círculo triturado, sus piedras rituales hechas polvo. Querían que fuera como si nunca hubieran existido. Pero
Por muy concienzudos que fueran, por muy absoluto que pareciera el castigo, no fue perfecto. Se les escapó algo. Dejaron un último eco. En un último acto de desafío silencioso, una druida anciana consiguió esconder a Raicierro. Lo cubrió de musgo y lo dejó dormir, y durmió durante décadas. Se fue fundiendo con el paisaje, hasta que era casi imposible distinguirlo de la propia tierra. Pero no fue un sueño vacío. Mientras dormía, esa savia mágica que corría por su interior estaba aprendiendo, escuchando los susurros de una tierra herida. Por eso, cuando por fin despertó, los árboles ya sabían quién era. Susurraron su nombre con una mezcla de miedo y reverencia, porque no lo reconocieron como un hijo más del bosque, no, sino como la última esperanza de sus creadores. Él era su respuesta, pero ¿cuál era la pregunta? Y con esa duda en el aire, Raicierro vive hoy, el único heredero de un sueño prohibido. Un ser que nació de la herejía, el eco de un sacrificio que casi se olvida, y que ahora, por fin despierto, tiene un propósito que todavía está por descubrir. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Raicierro, un héroe que es, una contradicción con patas, un golem con alma de druida. Analizaremos las 3 pruebas que marcaron su camino y lo convirtieron en el protector de un mundo que se cae a pedazos. Fijaos en esta frase. Donde la savia murió, la máquina aprendió a soñar. Es que aquí está toda la esencia del personaje, ¿no? Nos habla de un ser que nace, precisamente, de la muerte de lo natural, pero que, de forma totalmente paradójica, se convierte en su mayor defensor. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado tenemos al golem, materia inerte, orden, un propósito grabado en piedra, 0 vida. Por el otro, al druida, la pura esencia de la vida, del flujo, de la armonía un poco caótica del bosque. Raicierro es la unión imposible de estos 2 mundos. La pregunta del millón es esa. ¿Puede una máquina sentir de verdad el pulso de la Tierra? Esa es la duda que lo define. Bueno, pues este va a ser nuestro recorrido. Vamos a seguirle los pasos a Raicierro a través de sus 3 pruebas fundamentales. Veremos cómo esa naturaleza tan contradictoria que tiene es justo lo que lo convierte en un protector único, y cómo cada desafío lo va moldeando y dándole las herramientas para construir su leyenda. Y es que esa dualidad, esa es su gran ventaja, su arma secreta. Como no pertenece del todo ni al mundo de la magia ni al de la materia, puede enfrentarse a horrores que otros ni siquiera llegarían a comprender. Es en esencia una anomalía, una fuerza impredecible. Su primera prueba de fuego lo lleva a un sitio con un nombre que ya lo dice todo, el Valle de los Lamentos, un lugar donde la vida, literalmente, ha sido encadenada. Y lo interesante es que aquí su enemigo no es un monstruo gigante, no, es una ideología, una forma de pensar que busca someter a la naturaleza. Y esa ideología tiene nombre, la Orden del Corazón Negro. Para esta gente, la naturaleza no es más que un recurso que explotar. Han montado una especie de fortaleza fábrica donde tienen a los espíritus elementales esclavizados, obligándolos a alimentar una cosecha que es una auténtica aberración. Vamos, que han convertido un paraíso en un infierno industrial. ¿Y cómo lucha Raicierro? Pues a su manera. Olvidaos de espadas y de hechizos convencionales. Él lo que hace es soltar nubes de esporas negras que actúan como un apagón mágico, ¡zas!, y se acabó. O adopta la forma de corteza gritona, convirtiéndose en un gigante de madera que pega un rugido que hace temblar los cimientos. Y todo esto combinado con una fuerza bruta capaz de hacer trizas el metal de las jaulas. Pero lo mejor, lo que es pura justicia poética, es que Raicierro no es quien da el golpe final. Él solo rompe las cadenas. Son los propios espíritus elementales, una vez libres, los que se desatan como una tormenta de furia primigenia y arrasan con sus captores. Es la naturaleza reclamando lo que es suyo. Y claro, como recompensa, o más bien como consecuencia, obtiene una conexión mucho más profunda con el mundo que acaba de salvar. El vínculo de savia eterna, que le permite canalizar la energía de la naturaleza. Esto no solo lo fortalece a él, sino que también le permite sanar la tierra herida. Ha pasado de ser un protector a ser un libertador. Pero que nadie piense que la historia acaba aquí. Esto no ha hecho más que empezar. Su siguiente desafío lo enfrenta a un enemigo que es, si cabe, más aterrador. Uno que no busca esclavizar la naturaleza, sino directamente borrarla del mapa. Hablamos de los tecnosacros. Imaginaos un culto de ingenieros fanáticos que consideran que la vida orgánica es un error, una enfermedad. Su evangelio es el acero, y su objetivo es purgar el mundo de la plaga de la carne. Su templo es literalmente una catedral de humo y muerte. Y la pregunta es, ¿cómo narices luchas contra un enemigo que es el propio aire que te rodea?
El arma principal de los tecnosacros es un miasma tóxico que lo cubre todo, convirtiendo los bosques en desiertos de ceniza y asfixiando cualquier cosa viva. Pues la solución es una de esas cosas que son a la vez terribles y preciosas. En el corazón de esa fábrica infernal, Ray Hierro encuentra la fuente del humo. Un fénix gris legendario, capturado y torturado. Están usando su ciclo infinito de muerte y resurrección como batería para la maquinaria. Una auténtica barbaridad. Al liberarlo, el fénix renace en un estallido de fuego purificador, y su grito de libertad no solo desintegra las máquinas, sino que limpia todo el aire envenenado. Y como ocurrió antes, de esta prueba sale con un nuevo poder. Al absorber la esencia de ese humo ya purificado, Ray Fierro adquiere el velo de humo, una habilidad que básicamente le permite disolverse en niebla, moverse como un fantasma. Si antes era un libertador, ahora es también un purificador. Bien, llegamos a la tercera prueba, la más compleja. Aquí el enemigo no busca destruir ni esclavizar, busca preservar, pero lo hace con una lógica tan retorcida que la línea entre la vida y la muerte sencillamente se borra. Su nombre es Molkrun, el jardinero del olvido, un ser antiguo como las propias montañas. No es un destructor, es más bien un coleccionista. Su método consiste en absorber la vida para protegerla del cambio, del dolor, de la muerte. La archiva en un estado de éxtasis eterno. Un mausoleo perfecto, donde nada muere, pero claro, tampoco nada vive. Pero esperad, que hay un giro de guión. Resulta que el silencio sepulcral de ese bosque no es solo obra de Molkrun. La gran caparazón, ese ser gigantesco que parece el centro de todo, no es un monstruo. Es una cárcel. Y dentro hay encerrada una forma de vida primigenia, una fuerza tan caótica y voraz que si se escapara, se comería el mundo. Así que la batalla final no va de fuerza bruta, va de ideas. Es Raidierro, el campeón del ciclo caótico de la vida y la muerte, contra Molkrun, el defensor de la quietud eterna. Lo que se está decidiendo aquí es el alma misma del mundo. Y Ray Fierro toma una decisión increíble. En lugar de destruir a Molkrun, lo que podría liberar al prisionero, lo fusiona con la gran caparazón, usando al carcedero para reforzar los barrotes. Y a cambio, hereda su poder, la capacidad de crear escudos de silencio, zonas de calma absoluta. Se ha convertido en el guardián del equilibrio. Y con esto cerramos el círculo. Estas 3 pruebas no han sido hazañas aisladas para nada, han sido los pasos de su transformación. Vamos a ver un momento cómo encaja todo el puzzle. El patrón es clarísimo. Cada poder que gana Ray Fierro es un reflejo directo de la amenaza que ha superado. Contra la esclavitud, obtiene el poder de la unión. Contra el reemplazo, el don de la invisibilidad. Y contra el estancamiento, el dominio de la quietud. Lo que al principio podían parecer habilidades sin conexión, ahora vemos que son las 3 facetas de un guardián perfecto. Es un libertador para los oprimidos, un purificador para lo corrupto y un equilibrador para un mundo que siempre está al borde del abismo. Y así, volvemos al principio, a la paradoja. Ray Fierro, un ser nacido de la contradicción, es ahora un guardián de la vida que domina la quietud de la muerte. Y la pregunta que se queda en el aire es, ¿cuánto tiempo podrá caminar por esa delgada línea antes de convertirse quizá en la misma amenaza que un día juró combatir? Hoy vamos a adentrarnos en la épica historia de Ray Fierro, el guardián del eco. Es la crónica de un ser que, básicamente desafió las mismísimas leyes de la creación. Fijaos en esta frase. Donde la savia murió, la máquina aprendió a soñar. Es que es potentísima. Encapsula a la perfección la esencia de lo que es Ray Fierro. Una paradoja con vida propia. Una criatura forjada a medio camino entre la naturaleza y la máquina. Vale, el héroe imposible. Y es que para entender cuál es el destino de Ray Hierro, primero hay que pararse a pensar en por qué su propia naturaleza es literalmente imposible. A ver, pensemos en esto. Por un lado, es un golem, o sea, materia inerte, ¿no? Piedra, metal, un autómata creado con un propósito. Pero a la vez, también es un druida, alguien conectado al flujo vital de la naturaleza, un alma que siente el pulso de todo lo que vive. Son 2 conceptos totalmente opuestos, una auténtica herejía andante. Y claro, un ser así no nace, se crea. Fue forjado en un ritual prohibido por una secta de druidas un tanto herética, digamos, los sempiternos. Lo crearon como una respuesta radical, un acto desesperado para tener un campeón en un mundo que se moría, consumido por la expansión humana. Pero la misión de Ray Fierro iba mucho más allá de simplemente proteger bosques. Su propósito era algo cósmico. Porque esa misma contradicción que lo definía, eso de ser inerte y vivo a la vez, era la única clave para hacer frente a una amenaza que venía, nada menos que de la fuente de la existencia misma. Y aquí es donde entra en juego Zaldramir.
A ver, ¿cómo lo explicamos? Imaginemos un lugar que existía antes de todo, antes de la memoria, antes de la vida como la conocemos. Un plano de energía creativa pura, en bruto, como un pulmón cósmico del que nace absolutamente todo. Pues bien, eso es Zaldramir. Claro, un poder tan bestial no puede estar por ahí sin control. Al principio de los tiempos, esa energía fluía libremente, pero era demasiado abrumadora para los mundos mortales. Así que unos seres primordiales hicieron un pacto y la sellaron para proteger la realidad. El problema, que han pasado millones de años y entre la decadencia y los conflictos del mundo, pues esos sellos ancestrales se están empezando a romper. Exacto, los sellos se están debilitando. Y este es el meollo de todo el asunto, la crisis fundamental a la que se enfrentan no ya un mundo, sino toda la creación. Y aquí la pregunta del millón es, ¿qué pasa si esa fuente de vida se desborda e inunda la realidad? Porque no estamos hablando de una destrucción con fuego y explosiones, para nada. El peligro es mucho más sutil, es una disolución. Imagina que todo lo que es individual se ahoga, se diluye en una única masa de vida primordial. El fin de la individualidad. Y es justo aquí donde todo encaja. ¿Por qué Raicierro es como es? Pues por esto. Fue diseñado con un único propósito, ser el puente viviente hacia Thaldramir. Su cuerpo de golem, de materia inerte, era el único capaz de aguantar esa energía en bruto sin desintegrarse. Y su alma de druida, la única capaz de comunicarse con la conciencia ancestral de ese plano. Bien, pues con esta misión sobre sus hombros comienza el viaje, un viaje al origen de todo. Raicierro al final responde a esa llamada para la que fue creado. Pero esto no es un viaje normal, de un punto A a un punto B en un mapa. Él se guía por sueños, por una especie de tirón de su propia esencia que lo lleva al corazón del cosmos. Su camino es a través de reinos etéreos, donde se enfrenta a pruebas que no son físicas, sino de pura voluntad, luchando contra ilusiones cósmicas que se escapan de las grietas de esos sellos rotos. Y finalmente llega a su destino. Y lo interesante es que allí no le espera el típico jefe final de la historia, no. Lo que encuentra es su propósito final. Una vez allí, en el mismísimo núcleo de la existencia, todo ocurre muy rápido. Primero, alcanza el corazón del plano. Después, escucha una especie de eco, el propósito original que tenían sus creadores. Y entonces lo entiende todo. Comprende el verdadero alcance de su misión y se fusiona con una raíz primordial. Al hacerlo, se convierte en eso, en el puente viviente. Es una unión simbiótica. Thaldramir no lo consume, sino que él se convierte en parte del plano. Pasa a ser un conducto viviente para regular su flujo. ¿Y recordamos que era una herejía andante? Pues esa cicatriz que llevaba en el pecho, esa marca de su origen prohibido, deja de ser un símbolo de herejía para convertirse en el símbolo de la unión, la fusión perfecta entre lo artificial y lo natural. Y así cumple su destino, salva la realidad. Podría parecer el final perfecto de la historia, ¿verdad? Pero la cosa no acaba del todo aquí. Raicierro se convierte en el guardián del eco, el custodio del flujo vital, el nexo entre los mundos, el protector del equilibrio cósmico. Es quien se asegura de que la vida de Thaldramir nutra los mundos en lugar de ahogarlos, y es el único ser que puede hacerlo, porque tiene un cuerpo lo bastante fuerte como para regresar, pero un alma lo bastante profunda como para querer quedarse. Y esto nos deja con la pregunta final, una que lo cambia todo. ¿Y si algún día, al tocar esa raíz, al sentirse uno con el origen de todo, simplemente ya no quisiera volver? Pensemos en ello. Ha encontrado su verdadero propósito, su hogar, en la fuente de toda la vida. ¿Qué elección tomará el guardián si tiene que decidir entre su deber y el lugar al que por fin siente que pertenece?